Bueno, les damos gracias a todos los que nos están acompañando. Gracias por sacar este ratito para escuchar esta enseñanza y esperemos que podamos aprender un poco más de la Biblia aquí. Les invito a que oremos todos para que el Señor Dios Todopoderoso nos ayude, nos dirija y nos dé entendimiento. También nos dé la sabiduría de compartir lo que tenemos, porque todo lo que recibimos de parte de Dios es para compartirlo. Oremos en el nombre de Jesús. Amado Dios, soberano en todo y sobre todo. En el nombre de Jesús nuestro Señor me presento delante de ti, agradecido por tu amor y por tu misericordia, deseando, oh Dios soberano, que por esa gracia y ese amor nos uses, oh Dios eterno, como instrumento. Nos llenes con tu sabiduría y entendimiento para poder aprender, Señor, a profundidad en las escrituras de tu voluntad, de tu propósito, de tu amor para con nosotros. También danos la sabiduría para poder compartirlo, hacerlo con mansedumbre, con sabiduría y con misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, bendito sea el Señor. El tema de hoy, como decía en el anuncio anterior, o en el anuncio de la última vez que nos reunimos, es el Dios todopoderoso y omnipotente, ¿cierto? Son dos atributos de Dios. Ya vimos la naturaleza de Dios, entendimos que Dios es espíritu, que no hay nada con qué compararlo. También nos dice la palabra de Dios que Dios es inmutable. Un principio que es muy importante y es el que nos garantiza que todos los atributos de Dios que estudiemos no cambian. Porque podríamos decir que Dios es hoy omnipresente, omnipotente, pero si no existiese en Dios el atributo de inmutabilidad, no podríamos garantizar que Dios es omnipresente siempre y para siempre. No podríamos garantizar que Dios es inmutable, inmortal y invisible por siempre y para siempre, sino que estaríamos sujetos a una posible sorpresa en el futuro. Y eso haría que nuestra fe estuviera muy débil, muy fácil de decaer en cualquier momento, por cuanto tendríamos un Dios que puede pasar de ser inmortal a mortal, de ser omnipresente a ser un ser que tiene que estar solo en un lugar, a no confiar plenamente en sus promesas porque podría cambiar de parecer y echar atrás sus promesas. Entonces, en el estudio anterior hablamos de ese atributo, la inmutabilidad. Dios no cambia, ni en parecer, no cambia en sus promesas y tampoco cambia en su naturaleza, que fue el primer estudio que hicimos. Dios es espíritu, lo dijo el Señor Jesús, y así será por siempre. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar otro atributo de Dios, otros dos atributos de Dios, que son la omnipresencia de Dios y el Dios todopoderoso y omnipotente. Vamos a mirar los significados de cada palabra. Todopoderoso, que tiene poder sobre todo o sobre todos los aspectos de una cosa. ¿Alcanzan a ver? ¿Alcanzan a leer claramente? Amén. Entre comillas, mire acá algo que ponen como ejemplo en el diccionario. Un tirano cruel y todopoderoso. ¿Ya? Esto es para referirse al hombre.
Desafortunadamente, el hombre cuando se cree haber llegado a este término, entonces la acción es que se vuelve un tirano, porque cree que no hay nadie en que lo gobierne y nadie en que lo llame a cuentas. Entonces tenemos que tener en cuenta el ejemplo que ellos ponen en el diccionario, pero vamos a verlo en un aspecto muy diferente en Dios, todopoderoso, que tiene poder sobre todo o sobre todos los aspectos de una cosa, omnipotente, que lo puede todo, divinidades omnipotentes, entre comillas, y dice, segundo significado, que está dotado de gran poder e influencia. Poder e influencia. Todopoderoso es que tiene autoridad, tiene poder sobre una cosa, sobre un aspecto, y omnipotente es que no hay nada que él no pueda hacer. Entonces, partiendo de esos dos términos, de esos dos significados que nos da la escritura, la Biblia dice lo siguiente. Era Abraham, Génesis capítulo 17, verso 1, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Ya? Según el significado de la palabra, Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios que tengo poder sobre todo y sobre todas las cosas. No hay nada sobre mí. Génesis capítulo 35, verso 10 y 11. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Entonces, no es que el hombre haya querido por capricho declarar que Dios es todopoderoso, omnipotente, sino que fue una declaración directa de Dios al hombre. La primera a Abraham y la segunda a su nieto. En una le dice, yo soy el todopoderoso, y en la otra le dice, yo soy el omnipotente. Entonces, esos dos atributos son declarados por Dios. Es decir, aquí es donde estamos conociendo al Dios que nosotros tenemos, para poder entender quién inspiró la Biblia. Un Dios que es espíritu, un Dios que es inmutable, un Dios que es todopoderoso y es omnipotente. Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo hombre de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aquí en este texto que lo dice Moisés, nos muestra el todo poder de Dios y lo omnipotente de él. Dice, él dijo y no hará, es decir, alguien lo puede estorbar. Alguien puede decirle a Dios, eso no lo haces porque yo lo digo. Dice, habló y no lo ejecutará. Alguien tiene la autoridad para presentarse delante de Dios y decirle, no es como a usted le parece, es como a mí me parece. No es como usted dice, sino como yo creo. Porque una de las cosas que cometemos nosotros cuando tratamos de hablar de Dios es que muchas veces le atribuimos a Dios cosas que Dios dice que no hace. Y precisamente porque no entendemos los principios de Dios. Porque no entendemos que Él es todopoderoso y es omnipotente para tomar la decisión de decir qué hace y qué no hace. Y entonces a veces le atribuimos cosas a Dios que Dios lejos está de hacerlas y que inclusive claramente lo ha dicho en la Biblia que no hace.
Entonces, basado a esos principios, nos sigue declarando la Biblia. Isaías 46, verso 9 al 11, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Es decir, solo hay un Dios. Y nada hay semejante a mí. Lo que leíamos cuando hablábamos de la naturaleza de Dios. ¿Con qué podemos comparar a Dios si no hay nada semejante a Él? Que anunció lo por venir desde el principio. Recordemos que el principio de Todopoderoso es tener poder sobre todo y sobre una cosa completamente. Decir, nada en el mundo ni en la historia del universo ha sorprendido a Dios. Él lo conoce y tiene control sobre todo. Dice, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, ¿qué digo? Perdón, vamos a leerlo de aquí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Mire con la autoridad que habla Dios. Es decir, lo que Él ha establecido, Él lo hace. No hay nada que cambie a Dios. Por eso es hermoso, entre todos los atributos que yo he estudiado de Dios, el que más me ha sorprendido es el atributo de la inmutabilidad que vimos anteriormente, porque nos garantiza que estas verdades que están aquí son fieles por la eternidad. No vamos a tener un Dios que el día de mañana va a llegar otro a derrotarlo y va a quedar vencido. No tenemos un Dios que nos dice una cosa hoy y mañana nos dice otra, sino un Dios que podemos confiar plenamente en Él y en lo que Él declara. Job capítulo 38, verso 1 al 4. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Mire las palabras que le dice Dios a Job, de ese que había dicho que era un hombre recto delante de él. Pero cuando lo vio a punto de caer, Dios le salió al encuentro y le dijo, ¿por qué estás tú en esa actitud? Y se lo dice de esta manera, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y le dice a Job, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Esto nos declara y nos muestra a nosotros la hermosa verdad de Dios, que como hombres no podemos atrevernos a tratar de adecuar a Dios a nuestro pensamiento. Si no tenemos es que precisamente adecuar nuestro pensamiento a Dios. Es que a mí me parece, yo recuerdo hace mucho tiempo en muchas discusiones bíblicas yo tenía ese argumento, es que a mí me parece y yo creo. Y alguien me dijo un día, es que no es como a ti te parezca, ni como tú creas, es como la palabra lo dice. Amén. Esa es la verdad que debemos partir para ser celosos de que nuestro fundamento sea precisamente Dios, precisamente su palabra, que sea nuestro fundamento la verdad escritural, no una interpretación personal, sino lo que la Biblia nos afirma, porque la Biblia es como el contrato de Dios para con nosotros, el contrato que Dios hizo de salvación para con el hombre. Y ese contrato que está ahí
no puede ser cambiado. Amén. Entonces, todos estos versos nos muestran el poder y la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Como todas estas declaraciones son hermosas, nosotros podemos llegar a esta conclusión equivocada. Dice, al ver todas estas declaraciones podemos emocionarnos y decir, Dios puede hacer lo que quiera o lo que le plazca. Y aquí es donde nos equivocamos, ya que Él nos ha declarado qué no hace y no hará. Y es muy importante tener en cuenta esto para no distorsionar la verdad bíblica y afectar nuestra fe. Recuerde que les dije al principio en la declaración de Todopoderoso que se le refieren a un tirano, autoritario y tirano. A veces nosotros tomamos estas declaraciones de Dios y decimos, no, es que Dios puede hacer lo que quiera. A veces usamos hasta palabras fuertes. Dios puede hacer lo que le dé la gana. Pero Dios no es así, porque Dios no es un tirano. Dios no es un dictador. Es un Dios de misericordia, de gracia, de justicia, de verdad y de juicio. Dios no hace lo que le da la gana, no porque no pueda, sino porque Él es Dios fiel, justo y verdadero. Y dice la palabra en Job, capítulo 34, verso 10 y verso 11. Por tanto, varones de inteligencia. Prestemos atención a esto, dice Job. Le habla a los sabios de la tierra. Recuerde que la Biblia dice que el hombre pretendiendo ser sabio se hizo necio. Y entonces aquí Job nos dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y él le retribuirá conforme a su camino. Entonces, Dios es claro con el hombre. Y la Biblia nos declara qué hace Dios y qué no hace Dios y qué es Él, para que nosotros no tengamos ese argumento. Como Él es todopoderoso, Él hace lo que Él quiera. ¿Ya? Porque en muchas oportunidades la gente dice, ¿acaso Dios no puede morir si Él es todopoderoso? Y parece razonable. Pero así como podemos entender o imaginarnos que como Él es todopoderoso y puede morir, tenemos que aceptar una verdad, que como Él es todopoderoso y omnipotente, nos dice, yo soy inmortal. Hay que aceptar esa verdad. No significa que Él no es capaz de morir. No, lo que significa es que Él dice, yo no muero, porque he decidido que no muero. Así de sencillo, yo no muero. Y debemos aceptarlo. Si Él nos dice, yo soy inmortal, nosotros no podemos aferrarnos a la idea de que como Él es todopoderoso, Él puede hacerlo si Él mismo nos está declarando que Él es inmortal. Entonces debemos entender esta verdad, que Dios es todopoderoso y como todopoderoso, Él nos declara qué hace y qué no hace y tiene autoridad porque es omnipresente para decirnos, esto no lo hago. Job dice, lejos esté de Dios la impiedad y la injusticia. Por tanto, nosotros no podemos acusar en ningún momento a Dios de haber hecho injusticia y de impiedad. Seguimos. Primera de Samuel 15, verso 29 dice, además el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. No mentirá. Usted y yo podemos mentir. Y nosotros diríamos, entonces Dios no puede hacer algo que nosotros sí podemos hacer. Parece lógico, pero es más superior el hecho de que Dios dice y tiene la capacidad de mantenerse en eso, de no mentir.
Dios no mentirá. Ahí demuestra Él su omnipotencia y ser todopoderoso, que Él define y dice, yo no miento. ¿Ya? Entonces, entender ese atributo es hermoso para poder conocer y aceptar que Dios es todopoderoso para decidir y es omnipotente para decidir qué hace y qué no hace y así mantenernos fiel a eso. Amén. ¿Me están escuchando? Sí, están escuchando unos, dice. Primera de Juan 5:15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire que en muchas ocasiones se nos ha enseñado que a Dios le podemos pedir lo que queramos y que si nos portamos bien, entonces Dios nos va a dar lo que queramos. Porque a veces pretendemos que a Dios lo podemos manipular, como un niño que sabe ganarse el sí de su padre, que puede hacer un buen oficio porque tiene una intención de obtener algo, ¿ya? Como una viveza de un niño que puede manejar a su padre con habilidad. Aquí nos dice que si pedimos alguna cosa, la podemos recibir y que Él nos oye, pero si está de acuerdo a su voluntad, conforme a su voluntad. Porque Él es todopoderoso y no se va a dejar manipular de nosotros. ¿Ya? Por eso de que ayune 20 días, que es que con ayuno sí lo convence, porque es que a Dios hay que convencer. No. Dios inclusive busca ayuno de los hombres para Él, no para el hombre. Por eso le dice a Israel, vosotros ayunáis por vosotros mismos. ¿Por qué? Porque se acercaban a Dios era para recibir de Dios y no para darle gracias. Y muchas veces se usa el ayuno de esa manera. No, usted tiene ese problema, usted tiene esa dificultad, póngase en ayuno que eso Dios se lo soluciona. Como quien dice, comprometa a Dios con el ayuno. Y no es así, el ayuno no se debe usar como una arma extorsiva para Dios. Primero porque a Dios no se le extorsiona. Y segundo, porque el ayuno que Dios busca es un ayuno en el que nos acerquemos a darle gracias a Él por lo que Él nos ha dado. No porque nos dé algo o porque nos ayude, no, por lo que ya ha hecho. Entonces dice aquí que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está su omnipresencia y su ser todopoderoso. Santiago capítulo 1, verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. El Padre de las luces es Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí es donde está y donde yo veo el atributo del Todopoderoso y de omnipotencia, de omnipotente más reflejado, más vivo en Dios. Porque esta declaración de Santiago nos dice que Dios no cambia. Tiene el poder y tiene la omnipotencia para no cambiar. Nosotros cambiamos. Hagamos fuerza, busquemos lo que busquemos, intentemos lo que intentemos. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Los ángeles cambian. El Hijo de Dios cambió. La Biblia dice que Él creció en estatura, en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. El Hijo de Dios estuvo muerto y volvió a resucitar. El Hijo de Dios tuvo un cuerpo como el nuestro, de carne, material que se podía descomponer, pero ahora tiene un cuerpo de gloria. El Hijo de Dios un día tendrá un nombre nuevo, como lo dice Apocalipsis capítulo 3. Entonces, todos cambiamos, pero Dios es inmutable y tiene el poder para mantenerse así. Cuando alguien nos
toque el tema de que el Dios todopoderoso o Dios omnipotente, y por cuanto Él es así, que Él puede hacer lo que Él quiera, nosotros debemos aclararle estas cosas para que el hombre entienda que Dios no lo podemos manejar a nuestro capricho, a nuestra idea, a la intención que nosotros tengamos. Por buena que parezca la intención, no podemos cambiar el hecho de que Dios nos ha declarado unas verdades y esas verdades las debemos mantener intactas en Dios sin atrevernos a cambiarlas. La palabra de Dios nos sigue diciendo allí mismo. Bueno, ya vamos a terminar. Ese es el último texto que teníamos. Entonces, entendiendo que Dios es todopoderoso y omnipotente sobre todas las cosas y sobre todos los hechos, debemos también entender que, o de esta manera es que yo lo veo. No sé si ustedes lo alcanzan a entender o a ver de esa manera, pero Dios, donde yo veo más poderoso y más hermoso esos atributos de Dios que acabamos de ver, es en el principio de la inmutabilidad. Porque me garantiza a mí que Él es todopoderoso y omnipotente para que todo lo que me ha dicho anteriormente alrededor de Él y las promesas que me ha dado y que me ha dejado para recibir después van a permanecer intactas, sin cambiar. Cuando nosotros tocamos este tema, mucha gente entonces nos hace estas posibles preguntas. Pretender o declarar que Dios no cambia no sería negar precisamente sus atributos de todopoderoso y omnipotente y limitarlo, que es lo que estábamos hablando hace un rato. O sea, decir que Dios no cambia no es decirle que Él no puede cambiar. Y entonces estaríamos contradiciendo su atributo de todopoderoso y omnipotente. Si nosotros tomamos solo estos dos atributos sin tener en cuenta la inmutabilidad de Dios, entonces podríamos caer en ese argumento. Claro, es que Dios es todo, por eso entonces puede hacer lo que Él quiera, como les decía al principio. Pero precisamente como el mismo Dios es el que nos dice por la palabra que Él es inmutable y no cambia, no es que nosotros lo estamos limitando a Él. No soy yo, ni es Juan, ni es Pablo, ni es un hombre por voluntad humana que ha dicho Dios es inmortal. No, es que Dios lo ha declarado por las Escrituras que Él es inmortal. Él es el que ha dicho y ha establecido que Él es inmutable. Él es el que ha establecido y el que ha declarado que Él es espíritu. Entonces, no soy yo el que lo esté limitando. No, estoy reconociendo que como Él es todopoderoso y omnipresente, me puede decir a mí qué es Él y yo tengo que respetar y aceptar lo que Él me ha declarado. No soy yo el que lo estoy limitando, sino que estoy aceptando lo que Él me está declarando a mí y le estoy creyendo. Porque por afán de buscar que Dios complazca la manera en que yo quiero ver cómo Él hizo las cosas, cambie de su naturaleza, cambie de su opinión, cambie de sus atributos, pues estaríamos aquí en una situación de tomar un atributo de Dios y negar los otros. Y precisamente por eso es importante conocer a Dios, para que todo lo que la Biblia nos declara y nos enseñe, lo estudiemos de acuerdo a lo que Dios me ha dicho de Él. Por eso, cuando uno escucha que Dios murió en la cruz, se puede emocionar quizás mucho uno y decir, oh sí, Dios murió por mí. ¿Cómo me amó Dios que Dios murió por mí? Y parece muy emocionante, parece muy hermoso, pero esa declaración es antibíblica. Porque al decir yo que Dios murió, estoy negando
y llamando a Dios mentiroso cuando la Biblia me dice que Él es inmortal. ¿Ya? Entonces, conocer estos atributos y otros que vamos a conocer más adelante nos va a dar la claridad para que entendamos las escrituras y las veamos desde el aspecto de quien las inspiró, para cuando la Biblia nos hable referente a Él y a lo que Él ha hecho, conociendo nosotros sus atributos, podamos entender claramente lo que Él nos ha dicho o lo que nos haya prometido. El Dios que tenemos es todopoderoso, tiene poder para hacer todo, es omnipotente para tener la autoridad sobre todo, y por cuanto es omnipotente y todopoderoso, nos ha declarado que Él es espíritu, que Él es inmutable, y también nos ha declarado la Escritura que es invisible, que es inmortal, que es omnisapiente. Y esos son los atributos que estudiaremos en las próximas enseñanzas para entender la palabra de Dios referente a todos esos atributos de Dios, para que comprendamos cuando la Biblia nos habla de Dios, qué es lo que los apóstoles y profetas nos dijeron de Él y qué es lo que Dios mismo nos dijo de Él, para guardarnos en esos fundamentos, porque de esa manera nos guardamos en Dios. Amén. De esa manera podemos confiar en sus promesas. De esa manera sabemos hasta pedirle a Él. Porque recuerde, como decíamos hace un momento, es según su voluntad que nos va a responder. No como nosotros queramos, sino según su voluntad. Y lo que es hermoso es sabemos que su voluntad es buena y es perfecta. Amén. Así que si hay alguna pregunta, yo les invito a que la hagamos. No obstante, vamos a orar para darle gracias por esta enseñanza y después continuamos con algunas preguntas. ¿Cierto? Amado Jesús, en tu nombre santo presento mi agradecimiento en esta tarde ante nuestro Dios y Padre por la palabra declarada, por lo que nos ha dicho de Él. Te pido, oh Dios soberano, que nos des entendimiento y que escribas tu palabra en nuestro corazón, que cuando la compartamos o necesitemos ponerla en obra, sea tu Espíritu en nosotros quien la traiga a memoria. Que si la vamos a compartir a alguien, lo hagamos con sabiduría, con misericordia, con mansedumbre. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.